Iniciamos con el curso de costos y presupuestos en la semana número 7. El tema que vamos a ver el día de hoy es organización de empresas y cuantificaciones. Bienvenidos al curso. El objetivo de este curso es de que el estudiante conozca todas las fases del proceso organizativo, que sepa cuáles son los inputs y los outputs de una empresa, así como también ver generalidades del tema de cuantificaciones de materiales de obras civiles. Como primer punto, vamos a ver lo que son organización de empresas. Aquí tenemos, pues ustedes pueden ver 12 diagramas. El primero indica en el centro la empresa, ¿verdad? Y tenemos los input y los output. ¿Cuáles son los input? O sea, las entradas, trabajo, materia prima y capital. Si yo no tengo estos tres tipos de entrada, yo no puedo ejercer como empresario. Una empresa no puede funcionar, ya sea una empresa que se dedique a la conversión de materias primas o una empresa que se dedique a una obra civil, ya sea del área de construcción o del área industrial. Yo necesito esos tres inputs. Las salidas, ¿cuáles son de una empresa? Productos, rentas, o sea, utilidades del capital de trabajo e impuestos, pues impuestos que se tienen que pagar al gobierno de por ley. Después sigue un esquema donde dice que primero en toda organización de empresas yo tengo que trazarme objetivos, una estrategia para poder alcanzar los objetivos y tengo que tener mi fábrica o mi constructora debidamente organizada, utilizando el principio de la organización del trabajo que veremos más adelante. Entonces, este es el esquema general del tema de organización de una empresa. Existen 6 fases de proceso administrativo. Vamos a pasar por la primera, determinar claramente la actividad que se va a realizar. Tenemos que tener claros los objetivos para el cual la empresa va a hacer su función, qué producto o servicio vamos a ofrecer al mercado, hacer un nicho, tener un nicho de mercado debidamente planificado y una estrategia de marketing para poder ingresar al mismo. El segundo paso es efectuar la división de esta actividad. ¿Cómo voy a organizar los departamentos? ¿Cuál va a ser mi departamento de bodega de materia prima? El departamento de corte, el departamento de mezclado, el departamento de calidad, el departamento de producto terminado. O sea, tener debidamente un diseño, una configuración, ya sea para una planta industrial o como para una empresa de obras civiles del área de construcción. Empresa es algo grande, o sea, no estamos hablando en específico de una industria, puede ser cualquier tipo de empresa. Tercer paso, ordenar las divisiones y señalar a los responsables de cada una de las mismas. O sea que yo tengo que tener mis departamentos debidamente segmentados y tener una cabeza, una autoridad, una mano de obra indirecta, alguien de administración para que debidamente pueda administrar este departamento. Punto 4, muy importante, establecer los medios materiales y humanos que requiera cada división, tener debidamente el equipo de cómputo, la información necesaria, el personal que va a estar a cargo en cada departamento para que todo esté debidamente aceitado y todo el tejido empresarial empiece a funcionar. Punto 5, implantar un sistema de comunicación que permita que todos los departamentos estén intercomunicados entre sí y que todos tengan acceso a la información que le confiere a cada uno de los departamentos. Si estoy en un departamento de producción, ¿qué información me tiene que llegar a mí como producción? Debidamente las órdenes de producción, qué cantidad voy a producir, qué tallas, qué estilo, qué color, etcétera. En cuánto tiempo tengo que entregar las mismas. Ni más ni menos, sino que únicamente la información necesaria. Y como sexto punto es fijar un sistema de control. ¿A qué se refiere esto?
como previamente el paso número 1 es determinar claramente a qué me voy a dedicar, tengo que tener claros mis objetivos. Teniendo claros mis objetivos, hacia dónde me quiero dirigir, después tengo que medir brechas o medir gap, como se dicen por sus siglas en inglés. Y si realmente se está desviando uno del objetivo, se tienen que hacer medidas correctivas para poder cerrar esa brecha y poder alcanzar los objetivos. Entonces tenemos 6 fases del proceso organizativo. Ahora vamos a cambiar un poco el espectro del curso. Como les decía, la fase 1 era de organización de empresa, ya vimos que son 6 puntos. Ahora vamos a ver el tema de cuantificaciones de obras civiles en términos generales. ¿Qué es cuantificar? Es determinar la cantidad de sacos que yo voy a necesitar, la cantidad de hierro, la cantidad de arena que yo voy a necesitar para hacer una construcción de obra civil debidamente dimensionada, ya sea en área o en volumen, en metros cuadrados, en metros cúbicos, en unidades, en diámetro, etcétera, dependiendo de cada elemento constructivo. Cuantificación es el procedimiento que se sigue para determinar las cantidades de trabajo o materiales que yo voy a necesitar en una obra civil. O sea que tengo que utilizar un formato que vamos a ver más adelante para poder cuantificar las cantidades de elementos que yo voy a necesitar para alguna construcción de alguna obra. Esto influye también en los ingenieros industriales porque en algún momento nos va a tocar que hacer ampliaciones a las naves industriales y tenemos que conocer también realmente generalidades de ingeniería civil. Y por ejemplo aquí indica que la unidad de medición del concreto es el metro cúbico, o sea cuando yo hablo de volúmenes metro cúbico, cuando hablo de áreas tiene que ser en metros cuadrados, tiene que estar bien específico y bien dimensionado. Formatos para cuantificar materiales. Para obtener una cuantificación ordenada se recomienda trabajar con formatos debidamente ordenados para que yo sepa cómo se va dividiendo cada elemento de construcción. Y para eso pues vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Para que sepamos realmente qué es lo que tenemos que poner en cada columna. Aquí está el formato. Ustedes pueden ver que en la columna número 1 dice tipo. Por ejemplo, si vamos a construir una columna, dice elemento a construir y el ejemplo es una columna, entonces el tipo sería columna. Anc diagonal alt significa el ancho y el alto del elemento. Si voy a expresar mi volumen en metros cúbicos y mi área en metros cuadrados, el ancho y el alto tienen que estar expresados en metros lineales. Excavo, si en caso se va a necesitar una excavación, tengo que indicar el volumen de la excavación en metros cúbicos. Esto solo únicamente si fuera necesario. Después sigue NO.U, o sea, el número de unidades del elemento. Y como el ejemplo es una columna, tenemos que determinar la cantidad de columnas que vamos a construir. La siguiente columna habla de la longitud, que es la longitud de toda la construcción, ¿verdad? Tengo que expresarlo en metros lineales. La siguiente es el volumen de concreto a utilizar en el elemento, o sea, cuántos metros cúbicos de concreto. La resistencia nominal que va a tener ese concreto, que puedo expresarlo en MPa o megapascales o en PSI, que es pound square inches, y en sus siglas en español libra por pulgada cuadrada, o sea, el esfuerzo que soporta el concreto. Hierros NO, el diámetro del hierro a utilizar y la cantidad de hierros que va a llevar cada columna. NO diagonal arroba significa el diámetro del estribo y la cantidad de estribos que yo voy a utilizar. En toda columna pues se utilizan
concreto, hierros y estribos que se van colocando a cada distancia de los hierros para que se pueda soportar bien la columna. Pero en vez de estribos yo también puedo usar eslabones. Entonces, si no uso estribos, si uso eslabones, lo coloco en la casilla ESLNO. Y también para yo poder fundir una columna necesito una formaleta de madera. Por lo tanto, tengo que colocar el perímetro de la misma. Y ahí está en la penúltima columna, dice perímetro de la formaleta. Y por último, area form, que quiere decir área necesaria de la formaleta a utilizar. Entonces este es un ejemplo, un formato que tenemos que utilizar para cuantificar elementos de concreto. Vamos a iniciar con una serie de preguntas. Por favor, alumnos, necesito que las respondamos a conciencia. La primera indica cuáles son los inputs de la empresa y tenemos tres opciones. Número 1, materia prima, mano de obra y materiales. 1.2, trabajo, materia prima y capital. 1.3, carga fabril, materiales y capital. Entonces, en base a lo que vimos en el curso, ustedes tienen que responder estas preguntas. La pregunta número 2 dice: ¿cuántas fases tiene el proceso organizativo? 2.1, 5, 2.2, 6 y 2.3, 7. Pregunta número 3. ¿Es determinar la cantidad o cantidades de algo? Entonces tengo que responder si es cuantificar, cuantificación o calificación. Una de las tres opciones. Tengo que subrayarlas. Y 4 dice: para cuantificar elementos de concreto, ¿qué significan las siguientes siglas? Que son NO diagonal arroba. Entonces tengo tres opciones, que es perímetro del eslabón, área del elemento de concreto y diámetro del estribo y distancia de separación. Ok, entonces ha terminado lo que es esta clase de la semana número 7 de organización de empresas y cuantificación. Gracias.